Muy bien, muchachos, llegamos a la última ejemplo de uso o aplicación de empaques en productos comestibles y vamos a ver ahora lo que es empaque de frutas y vegetales. Es una presentación corta de 15 slides. Creo que va a ser de mucho provecho algunas cosas puntuales que ustedes como futuros ingenieros en la agroindustria deben conocer. Abajo tienen ejemplos de diferentes productos en diferentes empaques. Tenemos frutas enlatadas, tenemos vegetales en bolsas plásticas, frutas y vegetales en envases porcionados, tomates a granel, lechugas en atmósferas modificadas y cerezas en atmósferas modificadas en el slide de abajo. ¿Qué es una fruta o vegetal? Es un tejido comestible vivo que respira. Es muy importante que tengan presente que no podemos empacar estos al vacío si los queremos como en forma natural. Tiene que ser al aire libre, en un empaque que permita que entre oxígeno y salga CO2 o en atmósferas modificadas, que también lo vamos a ver en el curso. Es importante que entendamos que son productos perecederos con un metabolismo activo durante la post cosecha, o sea que ellas siguen eh, metabolizando y eso genera calor, genera producción de algunas hormonas, se producen gases y todo eso debe de ser considerado al momento de un empaque, sobre todo porque cada fruta o cada vegetal tiene un comportamiento diferente y el procesamiento y empaque de esa fruta depende de las características de cada una de ellas. Lo que sí que tenemos que tener presente es que las frutas y vegetales cada vez juegan un rol mucho más importante en la nutrición humana, ya que son una fuente de nutrientes esenciales. Y con las tendencias que hay ahora en día, sobre todo con esta pandemia, que la mejor vacuna que existe hasta este momento, pues es mantenernos saludables para que nuestro sistema inmune esté a su máxima capacidad y de esa manera lidiar mejor con una eventual enfermedad. ¿Cuáles son las características principales de una fruta o vegetal fresco? Número uno, como le dije, es que hay respiración por parte del producto, o sea que hay consumo de oxígeno y hay producción de CO2. Tiene que permitirse la entrada de ese oxígeno o estar presente en el ambiente y poder dar salida a lo que es la producción de CO2, que es producto de esa respiración de esa fruta o vegetal. Una vez que se acaba el oxígeno, el metabolismo muere o cesa, perdón, y entonces en ese momento comienza lo que se conoce como una putrefacción anaeróbica. O sea que en un empaque no se puede acabar el oxígeno porque comienza la putrefacción anaeróbica. También las frutas y vegetales son productos que tienen una alta actividad de agua entre 0.75 a 0.95 y eso los hace muy susceptibles al crecimiento de bacterias o de hongos y levaduras, como ven en el siguiente recuadro. También es importante considerar lo que es la pérdida de humedad debido a que son productos con alto contenido de humedad, generalmente arriba del 60%, y eso también tiene que ser compensado o protegido por el empaque. También debemos de tener en cuenta lo que es la temperatura de maduración. Hay algunos productos vegetales y frutas que a mayor temperatura aceleran su metabolismo y por lo tanto al acelerar su metabolismo también acelera el proceso de maduración. Y también ligado a esto, cuando aumenta la temperatura y aumenta el metabolismo, se produce más calor como resultado del proceso de respiración. Como último punto, y no el menos importante, es que las frutas y vegetales son muy sensibles a lo que son golpes o abrasiones en el manejo y por lo tanto el empaque debería de proveer algún amortiguamiento para ese abuso por parte del procesamiento o el consumo final.
Algunos de los materiales de empaque más comunes usados en frutas y vegetales frescos, todos hemos cargado canastas, ya sea de madera, que eran antes, ahora ya no las ven mucho, o de polietileno de alta densidad cuando hacemos la primera cosecha o traslado de la planta de post cosecha a la planta hortofrutícola. También es muy común ver usar cajas de cartón corrugado, especialmente se usan amortiguamientos, ya sea de polietileno de baja densidad o poliestireno. Tienen un ejemplo ahí de manzanas que vienen en una caja de cartón, pero tienen un amortiguamiento de un cartón corrugado y a veces llevan algún amortiguamiento extra de LDPE o PS. También se puede usar parafina. Aquí tienen un ejemplo de unos pedazos de yuca que tienen una recubierta de parafina y esa parafina protege el producto y esa parafina también es permeable, entonces sigue respirando el producto, pero a una menor tasa y por lo tanto la vida anaquel se expande. Aparte de que evita que el producto se contamine con bacterias patógenas o hongos y levaduras. Y en el último recuadro tienen lo que es una bolsa común y corriente de polietileno. Los dos factores críticos que determinan la vida anaquel de frutas y vegetales frescos son, sin lugar a duda, la temperatura, y la temperatura determina cuánto tiempo será la vida anaquel de esa fruta o ese vegetal fresco. Como sabemos, la mayoría de las frutas y vegetales son almacenados a temperatura de refrigeración para tratar de alargar esa vida anaquel. Por lo tanto, la temperatura es el factor ambiental más importante en la vida anaquel de frutas y vegetales por su drástico efecto en la velocidad de reacciones biológicas como la respiración, que ya lo hemos discutido en los slides anteriores. En este cuadro podemos ver el efecto drástico que tiene la temperatura en la tasa de respiración de una fruta o un vegetal fresco promedio. Como pueden ver, entre más cerca de 0 grados centígrados, más lenta es la respiración, por lo tanto hay menor consumo de oxígeno, menor producción de CO2 y menor calor producido dentro del empaque a esa temperatura. Y a medida que aumentamos a 10, 20, 30 y hasta 40 grados centígrados, pueden ver cómo a 40 grados centígrados la tasa de respiración aumenta 22 veces comparado a la tasa de respiración a 0 grados centígrados y por lo tanto la vida anaquel va a ser drásticamente reducida. Entonces siempre es importante tener en consideración que más allá del empaque, la temperatura determina mucho lo que es la vida anaquel de una fruta o un vegetal fresco. Hablando un poco ya más de frutas, una de las principales fitohormonas que juega un papel importante en el inicio y continuación de la maduración es el etileno y todos estamos familiarizados con esta hormona que es muy conocida sobre todo por los bananos que producen etileno y entre más alta la concentración de producción de etileno, mayor tasa de maduración. Igual está en banano, está en arándanos, en cerezas, en chirimoya, etcétera. Es importante tener en cuenta que la capacidad de producción de etileno varía de fruta a fruta. Hay frutas que producen baja, otras que producen media o alta concentración de etileno. Lo vamos a ver en el siguiente slide. Y también esta producción de etileno es mucho más alta en frutas climatéricas que no climatéricas. Las frutas climatéricas, como ustedes bien recordarán, son aquellas que una vez cosechadas siguen madurando y ese proceso de maduración produce etileno, más que aquellas frutas no climatéricas que son las cuales una vez que son cortadas del árbol o cosechadas, no siguen madurando y por lo tanto la tasa de producción de etileno es más baja. En este cuadro podemos ver una clasificación de la fruta según su máxima tasa de producción de etileno. Tenemos frutas como la cereza, cítricos, uvas, granadas y fresas que tienen una muy baja tasa de producción de etileno. En cambio tenemos otras frutas con una tasa moderada de producción de etileno como son los bananos, los higos, los melones honeydew, los mangos y los tomates. Y si nos vamos al otro extremo tenemos frutas como la chirimoya,
mamey, maracuyá y zapote, que tienen una alta producción de etileno. Generalmente estas frutas son climatéricas y maduran aceleradamente después de la cosecha. Otro factor importante en el empaque de frutas y verduras son los arreglos que se dan a esas frutas y verduras dentro del empaque. Existen dos tipos de arreglos comúnmente usados. Uno es el cúbico, que es donde se alinean paralelamente las frutas una al lado de otra, y eso da un uso de espacio máximo de 80% en el recipiente. En cambio, cuando hacen un arreglo hexagonal, pueden llegar a aprovechar hasta el 91% del espacio disponible en el empaque. Por lo tanto, siempre van a ver que las frutas tienden a ser empacadas en forma hexagonal para maximizar el aprovechamiento del espacio disponible dentro del empaque. Por favor, me preguntan en la clase em, esta diferencia de cúbico y hexagonal para ilustrárselos en la pizarra. De igual forma, otra técnica de empaque que es importante en este rubro es el MAP, que es el Modified Atmosphere Packaging. Definitivamente es un escenario ideal para el producto, pero es costoso y por lo tanto generalmente se usa para frutas gourmet o para aquellas frutas que vienen ya preparadas, listo para el consumo, y que representan mucha conveniencia para el consumidor. Puede ser usado en brócoli, fresas o ensaladas preparadas. Es importante que tengan presente que en el Modified Atmosphere Packaging, generalmente, o como regla de dedo, en la industria se usa una concentración mínima de 10% de oxígeno, porque si ustedes ponen menos de 10% de oxígeno, ese oxígeno se va a acabar rápidamente después de que sale de la planta, y eso limitaría la vida anaquel del producto. Entonces, con 10% de oxígeno generalmente se aseguran de que esa fruta o vegetal tenga suficiente aire para poder seguir respirando y no llegar a la etapa de putrefacción anaeróbica. Entonces, en el MAP lo que ocurre es que la concentración de oxígeno va disminuyendo desde 10 hasta que llega a 0 cuando empieza la putrefacción anaeróbica, o sea que el oxígeno disminuye, y por el otro lado el CO2 va aumentando. ¿Qué es la diferencia del 10% de oxígeno que ponen en la atmósfera modificada de frutas y vegetales? Es nitrógeno. Nitrógeno es mucho más barato que cualquier otro gas, especialmente el CO2. Entonces generalmente se usa 10% de oxígeno y la diferencia es nitrógeno, o sea, un gas inerte. También es importante ver que para alargar aún más la vida anaquel de estas frutas y vegetales se pueden vender congelados, y eso hace que esas frutas y vegetales estén disponibles en fechas donde generalmente no se pueden producir en el campo. Ahí tienen en el recuadro un ejemplo de vegetales mixtos, en este caso maíz, garbanzo, zanahoria, mezcladas en una bolsa plástica, generalmente de LDPE. Algunas veces puede tener una protección interna de bolsa de papel y después una bolsa de plástico. Otras veces, cuando son de categoría económica, solo es la bolsa de plástico. Y también tienen otro ejemplo de frutas mezcladas ya cortadas en una bolsa de papel con plástico, que es más premium, como ven ahí las fresas y la piña. También otra forma de darle más vida a anaquel a las frutas y vegetales es enlatarlos. Ya vimos la clase de enlatados, así es que ahí pueden ver que todas esas son latas de 3 piezas. Tienen dos tapaderas, una arriba, otra abajo, y un cuerpo que se une por una soldadura que ya la vimos, 98% de cobre y 2% de estaño. Eso alarga aún más la vida de anaquel sin necesidad de cadena de frío. Los enlatados tienen generalmente una vida entre 1 y 2 años. Se usan varias resinas como selladores en el double seam de la parte de arriba, o en el doble sellado de la parte de la tapadera superior, generalmente a base de epoxis, oleoresinas o compuestos fenólicos. La salsa de tomate es un producto definitivamente
importante en el mercado actual. Anteriormente se usaba el exceso de fruta que no era consumido por el mercado para hacer salsas. Ahora se siembran plantaciones de tomate solo para producir salsa de tomate. Es un producto con una alta acidez. Se oxida rápidamente por el aire y se pone de color negro. La gente prefiere este producto en un empaque transparente o translúcido para poder ver la tonalidad del producto, y también tiene que tener presente que el empaque tiene que ser previsto para lo que es el uso repetitivo o usarlo más de una vez. Esto es llenado en caliente a 95 grados centígrados, por lo que se crea un vacío, y se usan botellas PET o botellas PET con EVOH a nivel de copolímero, o sea que se mezclan las moléculas de PET con EVOH en esa botella. Ahí tienen un ejemplo de lo que es un envase bastante conveniente y ergonómico. Conveniente porque la tapadera está en la salida del producto, o sea que no se desperdicia mucho, siempre está listo para salir, porque a muchos de nosotros nos ha pasado, o nos pasó antes porque ya estamos viejos, que la salsa de tomate venía en botella de vidrio. Bueno, la verdad es que aquí también en Zamorano todavía está en botella de vidrio. Y ustedes, para sacar los primeros chorros de esa botella, le pegan repetitivamente a la parte de atrás de la botella, y en una de esas le pegan y sale la mitad de la botella. Entonces, para evitar eso, ahora tenemos estas eh, envases que tienen la descarga en la mera salida del producto. Y la otra característica que hay que apreciar es que la parte de en medio del producto es más delgada para que sea más fácil de sujetar por el consumidor, y de esa manera no se le resbale el producto de las manos. Hablando por último de lo que es condimentos y especias que caen en esta categoría, son productos de origen vegetal de alto valor usados en pequeñas cantidades para dar sabor a los alimentos. La mayoría de especias y condimentos son irradiados. Vamos a hablar un poco de eso tal vez más adelante. Comúnmente se deshidratan para reducir su actividad de agua y volverlos más estables durante el almacenamiento, y así concentrar más los componentes que dan ese sabor acentuado. Hay disponibles en el mercado tanto especias individuales como mezclas de los mismos ya elaborados. Últimamente se ha notado mucho más consumo por mezclas de condimentos que dan un sabor particular a un tipo de alimentos. Aquí tienen un ejemplo de una de esas mezclas, que es lo que se usa como sazón completa o complete seasoning. Para condimentos y especias tal vez no tan gourmet o no tan eh, premium, tienen este otro tipo de empaques, que es una bolsa plástica normal, como esa que está ahí de cibolet deshidratado, o pueden usar una bolsa aluminizada, como la que ven ahí de McCormick, que contiene el polvo de ajo. La botella de vidrio definitivamente es caro, es un producto gourmet. Y aquellos condimentos que son más artesanales y para uso expedito, o sea que no va a tardar más de 6 meses, pueden usar bolsas de polietileno de baja densidad, normales, comunes y corrientes. Cualquier pregunta o comentario le evacuamos el viernes en la clase. Espero que hayan aprendido un poco de frutas, vegetales y de condimentos, y estoy seguro que eso será de utilidad en su carrera profesional. Gracias.